¿Realmente sabes qué están viendo tus hijos en el celular? Hoy en día, un simple dispositivo en sus manos puede abrir la puerta a un mundo desconocido y peligroso. No sabemos con quién hablan, qué contenido consumen ni qué influencia están recibiendo. Como padres, no podemos quedarnos de brazos cruzados. En este video te mostraré cómo descubrir exactamente qué ven, con quién hablan y cómo protegerlos antes de que sea demasiado tarde. Para ello, te explicaré a detalle cómo sacarle el máximo provecho a esta excelente aplicación de control parental, donde podrás ver, monitorear, saber con quiénes hablan, quiénes son sus contactos, qué contenido consumen y mucho más. Este video es para ti, porque la seguridad de tus hijos no es un juego. Por lo cual, te presento esta excelente aplicación de control parental, llamada ClefGuard, que tiene todo incluido para saber a detalle qué hacen nuestros hijos. Cabe recordar que el enlace te lo estaré dejando en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Sin más preámbulos, vamos directamente a ver el funcionamiento de esta aplicación. Para ello, solo le damos un clic en Empezar ahora. Esta es la interfaz por dentro cuando quieres monitorear desde un ordenador. Ahora bien, esta aplicación es compatible con los dispositivos Android, iOS, iOS RT y Cloud. Por consiguiente, para este ejemplo vamos a trabajar con el sistema operativo de Android y lo que haremos es darle un clic ahí. Luego, para poder instalar la aplicación en el celular de nuestro hijo o hermano, tenemos que seguir estos 4 pasos que indican. Por lo cual, lo que harás es ir al celular de tu hijo, abrir el navegador y escribir el siguiente enlace: clefguard.vip. Una vez que hayas ingresado, te aparecerá así la pantalla de inicio, en la cual lo que tienes que hacer es deslizar hacia el lado derecho. Si te sale este mensaje, solo dale en descargar de todos modos, puesto que a veces los equipos lo detectan como falsos positivos cuando no lo son. Una vez que hayas descargado, solo le das un clic en instalar. Luego le das un clic en más detalles. Instalar de todas formas. Perfecto. Ahora, tan solo le das un clic en Abrir. Luego, le das un clic en Instale y otro clic en Sí. Posteriormente, enciendes el botón. Luego, le das un clic en Instale y esperas a que se complete el proceso de instalación. ¡Excelente! Ahora, le das un clic en Instalar el System Update. Para ello, le das otro clic en Más detalles y luego en Instalar de todas formas. Perfecto. Ahora, le das un clic en Abrir. Lo siguiente que harás es descender hasta la parte final de los términos y condiciones y le das un clic en De acuerdo. Ahora bien, aquí la aplicación te va a pedir el correo y la contraseña, que es la misma que creaste en la página web. Pues eso mismo insertas aquí. Una vez que lo ingresaste, solo le das un clic en Iniciar sesión. Perfecto. Una vez dentro, lo primero que tenemos que hacer es poner el nombre de nuestro hijo o hija. En este caso, le pondré Giancarlos. Luego, le doy un clic en el emoticón. Posteriormente, aquí vamos a seleccionar qué edad tiene, que va desde los 5 hasta los 18 años. Para este caso, lo dejaré en 5 años y le doy un clic en Siguiente. Luego, le damos un clic en Configuración y otro clic en Continuar con la configuración. En este punto, de preferencia siempre dale un clic en la opción Permitir y luego enciendes el botón, ya sea en Fotos, Google Drive, Navegador, etc., para que pueda monitorear sin ningún problema. Luego retrocedemos y le damos un clic en Ya configurado y un clic en Sí. Ahora le damos un clic en Continuar con la configuración. Y dentro de Play Protect, tan solo le damos un clic en el engranaje y apagamos estos 2 botones. Esto con la finalidad de que Play Protect deje de funcionar sin ningún problema en la aplicación. Lo siguiente que haremos es retroceder y darle un clic en Sí. Y otro clic en Continuar con la configuración. Ahora bien, solo le damos un clic en Aplicaciones descargadas. Y donde dice System Update Service,
que sale desactivado, pues solo ingresamos y encendemos el botón, como ves en el video. Luego, le damos otro clic en Continuar con la configuración y finalmente otro clic en Continuar con la configuración, otro clic en Verificar la configuración. ¡Excelente! El asistente de KidsGuard Pro ha sido instalado con éxito en el dispositivo de tu hijo. Perfecto. Ahora lo siguiente que harás es ir directamente a la página web y darle un clic en Verificar configuración. Y como puedes observar, ya aparece el nombre del dispositivo que configuraste. Ahora solo tienes que darle un clic en Empezar a monitorear. Ahora mira toda la información que nos da el dispositivo de nuestro hijo o hermano, donde podemos ver en primer plano quiénes le llaman, sus mensajes, fotos, qué páginas ha estado navegando y qué aplicaciones utiliza con más frecuencia. Aparte de ello, nos muestra la ubicación exacta de dónde se encuentra en este momento y qué capturas de pantalla ha realizado en su celular. Y mira, hasta nos muestra la información de su dispositivo, donde nos indica la versión de Android que tiene, si está conectado o no a Internet, el nivel de batería que le queda, si el GPS está encendido y mucho más. Aparte de ello, también registra lo que se está escribiendo en los teclados. Simplemente, es una maravilla esta aplicación. Pero ahí no acaba todo, porque, por ejemplo, si queremos saber el desplazamiento que tuvo, solo le damos un clic en Seguimiento de ubicación. Aquí dentro podemos ver hacia dónde se desplazó en auto, sus últimas ubicaciones, una geovalla o incluso a qué dispositivos Wi-Fi estuvo conectado, mostrándonos la fecha y hora exactas. De igual manera, si entramos en la sección de aplicaciones sociales, desde aquí podremos dar seguimiento a todas las redes sociales o aplicaciones en las que ha interactuado más, con quienes ha estado conversando y todo ello. Aparte de eso, también te muestra la herramienta de IA o incluso un monitoreo de pagos, donde te indica exactamente en qué aplicación tu hijo o hija está gastando dinero. Ahora bien, si vamos a la sección de aplicaciones de video, aquí te muestra exactamente qué aplicación observa con más frecuencia, ya sea YouTube, TikTok, Reels, Shorts o incluso OnlyFans. Ahora, bajemos un poco más a la opción de grabación en tiempo real, donde te muestra las opciones de pantalla en directo, grabación en directo, llamadas, voz de la aplicación, grabar llamadas e, incluso, grabación de pantalla. Por ejemplo, si le damos un clic en Pantalla en directo y luego en Iniciar Live, puedes ver en tiempo real lo que está viendo tu hijo en ese momento. Es increíble todo lo que puede ofrecerte esta aplicación, incluso la posibilidad de grabar en ese instante la pantalla. Aparte de ello, si vas a la opción de control remoto, desde aquí puedes realizar una captura de pantalla, tomar fotos de su alrededor, grabar un video de con quiénes está ahora y ver qué está escribiendo en tiempo real. Además, te brinda la opción de exportar todos estos datos, donde se encuentran todos los registros generados a lo largo de los días, para que puedas llevar un control exacto sobre lo que hace tu hijo o hija. De igual manera, como te mencioné al inicio del video, cuenta con un registro de llamadas, donde puedes ver quiénes llaman o le llaman a tu menor. Aparte de ello, también puedes acceder a los mensajes de texto que envía y recibe, los contactos que tiene registrados, los navegadores que frecuenta o incluso qué fotos o videos tiene almacenados en su dispositivo y mucho más. Como acabas de ver, KidsGuard no es solo una aplicación de control parental, es una herramienta poderosa que te brinda control total sobre lo que hacen tus hijos en sus dispositivos. Desde ver sus mensajes y llamadas, hasta monitorear sus redes sociales, ubicación en tiempo real y actividad en pantalla, todo en un solo lugar y de forma discreta. No dejes la seguridad de tus hijos al azar. Actúa ahora, protege su bienestar y mantente siempre un paso adelante. Descarga KidsGuard hoy mismo y descubre todo lo que necesitas saber. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. No esperes más, su seguridad está en tus manos. Si este video te fue útil, déjamelo saber con un like y suscríbete al canal para más contenido como este. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video con tips y herramientas para proteger a tu familia. Y dime en los comentarios, ¿qué te pareció esta aplicación? ¿La probarías? Te leo, nos vemos en el próximo video.